Bueno, entonces, donde habíamos quedado la vez pasada, habíamos hablado de partículas moviéndose en el campo. Hoy queremos empezar con partículas que ya ahora no están libres. Son partículas que se tienen que mover en un espacio restringido, como pasa en los cables eléctricos. Entonces, esa es la sección 29.4. Perdón, 28.4. Esa es la sección 28.4, que nos habla de fuerza magnética en un conductor portador de corriente. Y claro, este problema es muy parecido con esa pequeña restricción, ¿verdad? Entonces pensemos que ahora tenemos un cable acá de corriente y lo metemos en alguna región donde hay campo magnético. Pensemos en un campo magnético que entra. Un campo magnético que está entrando en la pizarra. Vean que nuestro cable es portador de corriente. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Podemos usar la regla de la mano derecha, ¿verdad? El dedo índice apunta a la dirección. La dirección va a ser la dirección del flujo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que los tres deditos que nos sobran son el campo magnético, ¿verdad? Y la fuerza va en dirección del dedito gordo. Entonces vean que en este caso tendríamos que el campo magnético se mete en la pizarra y esta es la dirección, entonces la fuerza daría hacia la izquierda de ustedes, ¿verdad? Iría en dirección de izquierda de ustedes. Pero usualmente, como lo que hacemos fluir son electrones, ¿verdad? Que son cargas negativas, entonces se movería hacia la derecha de ustedes, ¿verdad? Pero nuevamente, eso depende de qué es la carga que ustedes están moviendo, ¿verdad? Entonces, para ese caso de electrones, ¿verdad? Vemos que el cable se deflecta. Debido a la presencia de ese campo. Y no solo eso, como en el caso de los alambres de electricidad, ¿verdad? Que conducen la electricidad, cuando es en corriente alterna, bueno, esto va alternando, ¿lo ven? Como la dirección de la corriente cambia de dirección cada cierto tiempo, entonces el cable realmente empieza a oscilar y se da esa pequeña desviación. Claro, necesitamos ver la física de esto, ¿verdad? Esto ocurre, esto lo observamos, les cuento que a esos tres cables que conducen corriente eléctrica en la calle, ustedes ven en los postes de electricidad, los electricistas le llaman el pentagrama. Es el nombre usual, ¿verdad? Aunque son tres cables, se les parece un pentagrama. Ustedes han visto que ponen una barrita de concreto para sostenerlos. Es por esta misma razón, ¿verdad? Porque entonces ellos empezarían a oscilar y se podrían tocar entre ellos, ¿verdad? Y eso no lo queremos, eso puede generar una descarga. Vean que nosotros ya conocemos cuál es
la física para un solo electrón. Para un solo electrón sabemos que va a ser igual a la carga por la velocidad cruce el campo. Pero aquí lo que voy a tener son muchos electrones, ¿lo ven? Muchos electrones atravesando el cable. Realmente necesito recordar cómo es la corriente a partir de muchos electrones. Eso ustedes lo aprendieron en física 2. En física 2, cuando hablaron de densidad de corriente, hicieron una definición para la cantidad de electrones, ¿verdad? Que va a ser el número de cargas, ¿verdad? N es el número de cargas o la densidad de cargas, ¿verdad? Cuando es N minúscula es la densidad por el valor de la carga, y ahora por la velocidad por el área transversal. ¿Se acuerdan? Y esa es la definición que ustedes tienen de corriente, que en este caso nos puede servir mucho, ¿verdad? Vean que en este caso es muy parecido, porque la fuerza que va a sentir el conductor va a venir dada por la fuerza que siente uno solo, que va a ser Q, V vector, cruz B, ahora por N veces el área transversal por la longitud del cable. Simplemente porque esta es la densidad, ¿se acuerdan? Esta es la densidad de electrones. El área por la longitud es... ¿Qué es el área por la longitud? El volumen, ¿verdad? Entonces la densidad por el volumen me da exactamente el número de electrones. Y yo tengo la fuerza de un solo electrón, esta es la fuerza de todos los electrones, ¿verdad? Pero claro, con nuestra definición de corriente, yo puedo reescribir mi ecuación, ¿verdad? Vean que mi ecuación quedaría, aquí tengo la velocidad, aquí tengo la carga, ¿verdad? Carga-velocidad, aquí tengo la N y aquí tengo la A, y aquí los tengo, ¿lo ven? NA, QV. Tengo todas las componentes para construir la corriente. Entonces vean que convenientemente reacomodo esta relación como QV vector por N por A por L cruz B. ¿Sí? Eso es totalmente permitido en el producto cruz, ¿verdad? No estoy violentando de ninguna manera mi producto cruz. Ahora aquí es donde hacemos lo que es particularmente extraño. Es pensar en este vector velocidad. Yo puedo pensar en este vector velocidad como la magnitud de la velocidad por la dirección de la velocidad, la dirección del movimiento. ¿Lo ven? La dirección del movimiento de mi partícula. Entonces, esta ecuación que está aquí la reescribo como f de b igual a n q v a l por la dirección de la velocidad luz b, la dirección a la cual se mueven las cargas. Pero ahora convenientemente esto lo puedo sustituir por la corriente. Esta cantidad que está aquí es exactamente mi definición de corriente. Entonces, claro, esto me da que FB es igual a la corriente por
L veces V cruz B. Y aquí es donde viene, no sé si llamarlo el salto de fe o qué nombre darle, pero aquí es donde viene tal vez la parte delicada. Aquí es donde hacemos un movimiento extraño, ¿verdad? A esta cantidad, longitud por la dirección de la velocidad, la llamamos un nuevo vector. Lo redefinimos como el vector L, que simplemente va a ser, L va a ser la longitud en la dirección que se mueven las partículas. ¿Lo ven? Eso es importantísimo, ¿verdad? Esto que está aquí es como el 20% de la clase de hoy. Tener en claro que es ese L vector, ¿verdad? Vean que este L vector es diferente a la dirección de S, al diferencial de línea. Son direcciones distintas. ¿Lo ven? Ahí es donde tengo que tener el cuidado, sobre todo porque ahora lo voy a convertir en el DS, ¿lo ven? No va a ser el DS tradicional, sino va a ser un DS específico para este problema, ¿lo ven? Donde tiene una dirección ya escogida. Entonces, claro, esta fórmula, que es la primera del día, yo la puedo ver como L cruz B nada más. Esta fórmula realmente no es una fórmula nueva, es la misma fórmula que tuvimos en la clase anterior, simplemente estamos reescribiéndola. ¿La ven? Esta es la fórmula que todos conocemos y simplemente ahora la reescribí en términos de la corriente, pero es exactamente la misma fórmula. Preguntas. Vean que entonces, ahora sí, esta fórmula me sirve para aplicarla a ese sistema. Donde ahora es exactamente la misma mano de la regla la misma regla de la mano derecha, simplemente lo que yo antes llamaba velocidad, ahora es mi L vector. ¿No? Entonces, el índice apunta en L vector. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas? Y como les digo, ahora yo puedo escribir un diferencial de línea. Pero ese diferencial de línea es un diferencial de línea a partir de esta dirección, de la dirección en el movimiento de las cargas. Entonces, realmente puedo mover esta para allá. Realmente yo puedo ver un diferencial de FB como la corriente por un diferencial de S cruz B. Y claro, si yo integro ambos lados, yo puedo ver esto como la fuerza B igual a la corriente por la integral desde un punto A hasta un punto B de ds cruz B. Y nuevamente, la dirección de este ds está dada por el movimiento de las cargas, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, esta es otra fórmula que necesitamos tener en claro para este curso.
vean que ya hemos aumentado el número de fórmulas, ¿verdad? Podríamos llamar como que es la tercera fórmula, ¿verdad? Tenemos esta y tenemos, ¿verdad?, la que ya habíamos obtenido en la clase anterior. Ya vamos aumentando la cantidad de fenómenos, pero vean que las tres de alguna manera se obtienen de la primera. Lo que es interesante ahora es que yo tengo una fuerza. Y si yo tengo una fuerza, puedo obtener un torque. ¿Lo ven? Hay problemas donde el concepto de torque va a ser importante. Esa es realmente la siguiente sección. Esa es la sección 28.5, donde hablamos de torque sobre un lazo de corriente. Un lazo de corriente es simplemente una dirección cerrada de corriente, ¿verdad? Imagínense en que ahora mi cable, ¿verdad?, lo encierro. Realmente no necesita que este punto coincida, ¿verdad? Yo realmente puedo hacer muchas vueltas, ¿verdad? Y terminar con un solenoide para muchas vueltas. ¿Sí? Entonces vean que en ese caso el torque no es nada del otro mundo, simplemente va a ser I A cruz B, donde A es el área que está siendo encerrada en mi lazo de corriente. Pero ahora, para relacionarla con el caso eléctrico, realmente podemos ver esto como un vector nuevo, que le voy a llamar μ. Y ese vector nuevo μ simplemente va a ser la corriente por el vector área. ¿Verdad? Que para el caso de muchas vueltas, ¿verdad?, cuando yo tengo muchas vueltas, realmente este μ va a ser igual a las muchas vueltas, ¿verdad?, por I por A. Vean que este N es distinto a este N, ¿verdad? ¿Todos conmigo? Esta es la densidad de portadores de carga. Esto es el número de vueltas, ¿verdad? Dos cosas distintas, ¿sí? De vueltas. Si yo ahora tengo más de una vuelta. Entonces vean que en ese caso el torque realmente lo reescribo como μ cruz B, asemejando el caso eléctrico que ustedes aprendieron en física 2. Y si ese es el torque, ustedes pueden obtener el potencial. Entonces el potencial magnético no le queda otra cosa que ser menos μ punto B. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan que les hablé de la importancia que tenía el potencial eléctrico? ¿Lo ven? Hay una relación en el caso magnético que vamos a usar más adelante, ¿verdad? En capítulos más adelante vamos a ver por qué esta relación para potencial magnético va a ser importante en nuestro caso. Preguntas.
mu, el nombre técnico, que era lo que les iba a contar en este momento, ¿verdad? El compañero ahí se nos adelantó. El nombre técnico que le damos a mu es momento dipolar magnético. Pero es simplemente una forma de cómo reescribir esa cantidad, ¿verdad? La corriente por el área. Es el vector área, eso ustedes lo aprenden, ¿verdad? En sus cursos de matemática. El vector área, ¿verdad? Es normal a la superficie. ¿Sí? Es el vector normal a la superficie. En este caso guiado, ¿se acuerdan? Por el movimiento de las cargas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Preguntas. Vean que aquí podemos volver a la pregunta que yo les hice a ustedes en la clase anterior. Yo les dije, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace su iPhone para saber, para funcionar como una brújula? ¿Verdad? Los teléfonos de ustedes tienen una brújula. ¿Cómo lo hacen? Ustedes pueden perderse en el bosque, sacan su teléfono y les apunta al norte. ¿Cómo lo hacen si ahí adentro no hay una brújula, verdad? No hay nada parecido a una brújula. Por supuesto, ustedes dirán, profesor, ahí se conecta a internet y baja la información. No, eso lo hace sin que haya internet, ¿verdad? ¿Lo ven? El GPS es una cosa aparte también. Se podría, ahí a punta de un montón de algoritmos matemáticos, hacer una buena aproximación si tienen datos de GPS. Pero nuevamente, su brújula funciona aunque no tengan GPS. Y no solo eso, su brújula le ayuda al GPS en software como el Waze y este tipo de cosas para orientarse mejor. ¿Cómo lo hacen? Y claro, para la física esa fue una pregunta por muchos años. Si yo dije en la clase anterior que el campo magnético está relacionado con el campo eléctrico, no hay forma de que ustedes no puedan construir una brújula con un circuito eléctrico. ¿Lo ven? Si existe una relación uno con otro, ustedes deben de poder construir una brújula a punta de campo eléctrico. Y no solo eso, al que logró eso le dieron un premio Nobel en física. Y no solo eso, esta temática que ustedes podrán decir, el profesor qué aburrido, ¿verdad? Yo no soy el aburrido, los aburridos son los otros físicos, tal vez, ¿verdad? Pero este tema es el que más premios Nobel en física ha dado. Porque es una pregunta que haría cualquier persona. Si el campo magnético es la misma cosa que el campo eléctrico, usted debe poder construir una brújula a partir de campo eléctrico. Por mucho tiempo yo a mis estudiantes les decía, esta es la cosa menos entretenida que tiene el curso de física, esta es una cosa que ningún físico sabe explicar porque es interesante, ¿verdad? Y solo está aquí en este capítulo porque a los físicos nos encanta y hay un montón de premios Nobel de eso. Y por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo es? La lengua lo castiga a uno, ¿verdad? Hablé con uno de los premios Nobel de este tema y me dice, yo le conté, ¿verdad? Que cuando yo doy clases no tengo cómo explicarle a mis estudiantes. Y lo que me dijo fue, y sacó el iPhone de él. Y me dijo, vean, ¿cómo hace usted esto? Y yo dije, claro, tienes toda la razón. Así que les traigo directamente el conocimiento, ¿verdad?
A esto se le conoce como el efecto Hall, ¿verdad? Es el último tema de este capítulo. El efecto Hall es importantísimo porque es el efecto que relaciona campo magnético con campo eléctrico, ¿verdad? Y por eso los físicos hemos dado tantos premios Nobel al respecto. Interesantísimo. Si ustedes quieren un circuito automatizado que mida cuánta agua pasa por un tubo, se hace con efecto Hall. ¿Lo ven? Usted lo hace. Porque en el agua vienen iones. Iones en movimiento son cargas en movimiento. Cargas en movimiento, campo magnético. ¿Lo ven? Y es la mejor forma de saber cuánta agua pasa por un tubo sin tener que meter algo en el tubo. ¿Lo ven? Entonces, tiene muchísimas aplicaciones. Esa es la sección 28.6 de este capítulo, que se conoce como efecto Hall. Y claro, usted puede hacer una brújula con efecto Hall. El efecto Hall es pensar en lo siguiente. Pensemos en un conductor aquí grueso por el cual yo hago pasar corriente. Pero ahora ese conductor grueso, si yo mido el voltaje que hay entre este punto y este punto, ese voltaje tiene que ser 0, ¿verdad? Eso lo aprenden ustedes desde niños. Este voltaje, si yo mido este voltaje acá, ese voltaje es 0. ¿Verdad? Porque todas las cargas, en teoría, todas fluyen en esta dirección, ¿verdad? Todas vienen para acá. Pero resulta que por efecto Hall, si yo ahora pongo un campo magnético, enciendo campo magnético, como puede ser el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Pensemos que el campo magnético entra aquí en la pizarra, entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Regla a la mano derecha, yo tengo cargas moviéndose en esa dirección, el campo magnético se mete, ¿verdad? Y entonces ahora tengo movimiento. ¿Lo ven? Y ahora voy a medir un voltaje aquí. Va a aparecer un voltaje que le voy a llamar el voltaje de Hall. ¿Lo ven? Simplemente esa desviación de las cargas hace que haya líneas de campo entre estos dos puntos, ¿no? Porque deformamos todo el camino. A ese efecto se le conoce como el efecto Hall. Y como les digo, este efecto, las explicaciones, las consecuencias de este efecto han dado varios premios Nobel en física. Porque yo volví el campo magnético una señal eléctrica, ¿lo ven? Que era lo que andábamos buscando. Yo construí una brújula eléctrica que no necesita aquella piedra que había que ir a traer, ¿se acuerdan? De la isla, allá en Grecia, ¿verdad? Y esas piedras se generan porque por coincidencia a esa piedra le cayó un rayo. Entonces, pudimos elaborar una brújula a punta de electricidad, ¿verdad? Aquí no hay campo magnético, solo el campo magnético de la Tierra. ¿Lo ven? Y por eso es tan importante. Veamos un poquito más de las ecuaciones. Para este caso, nuevamente, sabemos que la fuerza que sienten mis cargas va a ser igual a la carga por la velocidad de deriva, la velocidad con la que se mueve,
por el campo magnético. Esa va a ser la magnitud de la fuerza que sienten. Pero, como esto mide un voltaje, eso tiene que ser igual a la carga por lo que le voy a llamar el campo eléctrico de Hall. ¿Verdad? Porque debe existir un campo eléctrico. De tal manera que esto implica que el campo eléctrico de Hall va a ser igual a la velocidad de deriva por el campo magnético. No solo eso, yo sé que todo voltaje es igual a un campo eléctrico por una distancia. Entonces, para este caso, esta distancia de acá, ¿lo ven? No, esa distancia de acá no. Realmente es esta distancia de acá, ¿verdad? Perdón. Es esta distancia de acá. Esto va a ser D, ¿lo ven? Porque es la distancia que hay entre los dos puntos que mido el voltaje. Entonces, para este caso, esa distancia D me implica que el voltaje de Hall no es más que la velocidad de deriva, ¿verdad? Esto es una sub D por el campo magnético, ahora por la cantidad D. Y no solo eso, ustedes saben cuánto vale la velocidad de deriva. La velocidad de deriva, ustedes la encontraron en física 2, no es más que la corriente entre NQ por el área transversal. Y con eso pueden describir el voltaje de Hall como I por el campo magnético entre NQ por la razón de D entre A. Pero esa razón D entre A es muy interesante porque el área transversal contiene a D, ¿lo ven? El área transversal no es más que D por el espesor. Entonces realmente esta cantidad se vuelve IB entre NQ por tau. Y es el espesor. Y entonces el voltaje de Hall lo puedo medir de esa manera. Muchas veces a la cantidad I entre NQ, a esa cantidad se le suele llamar como el coeficiente de Hall, por definición. Perdón, no I, sino nada más 1 entre NQ. A esa cantidad 1 entre NQ se le suele llamar como el coeficiente de Hall. Vean que es interesantísimo porque esta es la forma para medir la cantidad N. Entonces el efecto Hall es la forma experimental para medir la cantidad de portadores de corriente. La densidad de portadores de corriente realmente lo mido con el efecto Hall.
¿verdad? Porque B lo estoy poniendo yo, ¿verdad? Q lo estoy poniendo yo porque son electrones. Y el espesor, yo escogí cuál es mi conductor, ¿verdad? Yo puedo medir el espesor. Entonces, esta es una forma de escoger o de experimentalmente obtener N. No solo eso. Esta es la mejor forma de medir la carga del electrón. La forma en que sabemos cuánto es la carga del electrón realmente viene de este experimento. La medida más precisa de la carga del electrón viene de aquí, ¿lo ven? Porque entonces yo uso un material donde yo sé cuánto vale N, entonces puedo despejar el valor de Q. Muy sencillo. Preguntas. Y ese es nuestro famoso efecto Hall, que les digo, sirve como una brújula. Y realmente así se hacen las brújulas eléctricas, ¿verdad? Donde este campo es el campo de la Tierra y para usted medir la dirección lo que mide es exactamente ese voltaje. ¿De acuerdo? Preguntas. Ahora sí. Hasta aquí llega la materia, ¿verdad? De este primer capítulo. Vean que en nuestro examen entran 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, esto es 1/3 del examen hasta acá. Nuevamente, a mí siempre me gusta hablar de ejercicios más parecidos al ejercicio del examen. Voy a dejarles 2 ejercicios para que discutamos la próxima clase, ¿verdad? Estos son los 2 ejercicios más populares. Por muchos son los más populares. Voy tal vez a borrar esta pizarra. Y los discutimos. De su libro, son el ejercicio 24 y el ejercicio 31. Ejercicio 24 y ejercicio 31 del capítulo 28, ¿verdad? Problemas, más bien, es que le llaman libro. El 24 y el 31. Estos son los 2 ejercicios típicos de este curso, ¿verdad? Nos encantan este tipo de ejercicios porque mezclan diagramas de fuerza. Entonces, para este curso, durante todo el curso, se pide que ustedes tengan muy claro el tema de diagramas de fuerza, ¿verdad? Si no tienen claro diagramas de fuerza, les falta un poquito del curso. Hablemos un poquito del ejercicio 24. El ejercicio 24 les ponen 2 rieles. Y aquí tienen un cilindro que se mueve por esos rieles. Para este ejercicio tienen que tener clarísimo qué es lo que necesitan, si la aceleración o la velocidad. ¿Se acuerdan? Eso les dice a ustedes cuál es la mejor forma de resolver un ejercicio de movimiento. Si ustedes lo que andan buscando es la velocidad, usualmente es mejor utilizar conservación de la energía, ¿verdad? Y si ustedes andan buscando la aceleración, lo mejor es conservación de fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Sumatorias de fuerzas, diagramas de fuerzas. Para el otro ejercicio,
para el ejercicio 31, les ponen un plano inclinado y ahora una esfera que tiene aquí una bobina alrededor. Entonces, esa bobina genera una fuerza que compensa la caída de la esfera. ¿Lo ven? Pero ahora algo que tienen que tener muy claro en estos problemas. Todo problema donde hay un volumen, ustedes necesitan hacer conservación de fuerza y ¿qué más? ¿O nada más? También tienen que conservar el torque, ¿se acuerdan? Ambas dos cosas necesitan, ¿verdad? Ustedes necesitan hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Si el problema es estático, entonces tienen que conservarse, ¿verdad? Tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Eso lo tienen que tener en cuenta cuando resuelvan este ejercicio 31. ¿Todos de acuerdo? Entonces, si quieren, podemos quedar aquí por hoy y nos vemos la próxima lección.